Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal de salseo favorito, donde la farándula turca es nuestra especialidad. Espero que estén listos y preparadas porque hoy tenemos un plato fuerte, un notición que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y no precisamente de los recuerdos bonitos de Erkencikus. Hoy vamos a desentrañar los hilos de una historia que parecía enterrada, pero que resurge con más fuerza que nunca. Vamos a analizar declaraciones explosivas, vamos a investigar los entresijos de su relación, y vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente pasó entre estos dos titanes de la televisión turca. ¿Están listos para la bomba? Porque yo sí. Antes de sumergirnos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y declaraciones incendiarias, les quiero recordar que este canal vive de su apoyo. Si les gusta estar al tanto de todo el drama, el romance y los secretos de las estrellas turcas, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, dejar su like si este tema les parece tan jugoso como a mí. Su apoyo es lo que me permite seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutamos. Así que a suscribirse y a darle like. Gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El rumor que ha estado corriendo como la pólvora en las redes sociales y en los medios turcos es: redoble de tambores. Can Yaman ha hablado. Y no ha sido precisamente para cantar loas a Demet Özdemir. Desde que la llama de Erkencikus se apagó, hemos visto a Can y a Demet seguir caminos separados. Él triunfando en Italia, ella consolidando su carrera en Turquía y encontrando el amor con Ozan Kok. Parecía que el capítulo de Can y Demet estaba cerrado y guardado en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, recientemente Can Yaman ha realizado unas declaraciones que han reabierto la caja de Pandora y han sacudido los cimientos de la prensa rosa turca. Pero, ¿qué dijo exactamente Can Yaman? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles exactos de sus palabras son un poco difusos, porque no se trata de una entrevista formal y extensa. Más bien se trata de comentarios puntuales, filtraciones y, como suele suceder, una buena dosis de interpretación por parte de los medios. No crean que esto nos va a detener, nosotros somos detectives del corazón y vamos a llegar al fondo de este asunto. Según diversas fuentes, Can Yaman habría insinuado que la relación entre él y Demet durante el rodaje de Erkencikus era, bueno, digamos que era más una estrategia de marketing que una conexión genuina. ¡Boom! Declaración explosiva. Al parecer, habría dicho algo así como que la química que vimos en pantalla era producto del guión y de la presión mediática, y que detrás de las cámaras no había tanta pasión como se percibía. Imagínense la cara que se me quedó. Por supuesto, estas declaraciones han generado una ola de reacciones. Algunos fans se sienten decepcionados, creyendo que se ha desvelado una verdad amarga sobre una relación que idealizaban. Otros, en cambio, argumentan que siempre sospecharon que se trataba de una estrategia publicitaria para impulsar la serie. Y luego están los que defienden a capa y espada a Demet, y acusan a Can de querer dañar su imagen. El drama está servido y yo estoy aquí para contárselo todo. Pero vamos a analizar esto con lupa. ¿Por qué Can Yaman haría estas declaraciones ahora, tanto tiempo después? ¿Qué motivos podría tener para desenterrar el pasado y poner en duda la autenticidad de su relación con Demet? Esta es la pregunta del millón, mis chismosos, y vamos a intentar responderla. Una posible explicación es que Can Yaman esté intentando distanciarse de la imagen de galán romántico que le persiguió durante mucho tiempo. Después de Erkencikus ha intentado reinventarse buscando papeles más maduros y complejos, y alejándose de las comedias románticas que lo catapultaron a la fama. Quizás al insinuar que su romance con Demet era en parte una construcción mediática, esté intentando reafirmar esa nueva imagen y demostrar que no es solo un rostro bonito con buena química en pantalla. Quiere que lo vean como un actor serio, no solo como el galán de moda. Y vaya que le está poniendo empeño. Otra teoría un poco más picante es que pueda haber algún tipo de resentimiento o rencor latente entre ellos. Recordemos que aunque la serie fue un éxito arrollador, también estuvo rodeada de rumores de tensión y rivalidad entre los protagonistas. Se decía que el ego de ambos era enorme y que competían por la atención de las cámaras. Quizás Can Yaman sienta que Demet se llevó la mayor parte del crédito por el éxito de la serie, o que su imagen se vio eclipsada por la de ella.
O quizás simplemente no terminaron en buenos términos y estas declaraciones son una forma de ajustar cuentas. Aquí hay tela que cortar y yo tengo las tijeras listas. Profundicemos un poco más en esta teoría del resentimiento. Pensemos en la dinámica de un set de rodaje, especialmente cuando se trata de una serie tan popular como Erkencicus. La presión es inmensa, las jornadas son largas y extenuantes, y las relaciones personales pueden verse afectadas por el estrés y la competitividad. Es posible que Khan y Demet, a pesar de su química en pantalla, hayan tenido diferencias irreconciliables fuera de ella. Quizás hubo desacuerdos sobre el guión, sobre la dirección, o incluso sobre la promoción de la serie. Todos estos factores podrían haber contribuido a crear un ambiente tenso y conflictivo. Además, no olvidemos que la fama puede ser un arma de doble filo. De repente Khan y Demet se vieron catapultados al estrellato con millones de fans en todo el mundo, portadas de revistas y una atención mediática constante. Esta situación puede ser abrumadora y puede generar inseguridades y celos. Es posible que Khan haya sentido que Demet recibía más atención que él, o que su trabajo no era valorado de la misma manera. Esto podría haber alimentado un resentimiento que ahora, años después, ha salido a la luz. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea un malentendido, una tergiversación de sus palabras por parte de los medios. Sabemos cómo funciona la prensa rosa, que a menudo magnifica las declaraciones y saca de contexto las palabras de los famosos para crear controversia y generar clics. Podría ser que Khan Yaman simplemente haya intentado explicar que la realidad de una relación en el set de rodaje es diferente de lo que se ve en pantalla, y que sus palabras hayan sido malinterpretadas para crear un drama donde no lo hay. No hay que descartar esta posibilidad, mis chismosos, o la prensa rosa es experta en crear tormentas en un vaso de agua. Analicemos esta posibilidad con más detalle. Khan Yaman es conocido por ser un hombre directo y sincero, a veces incluso demasiado. Es posible que en un intento de ser honesto sobre su experiencia en Erkencicus, haya utilizado palabras que fueron malinterpretadas por los medios. Quizás no quiso insinuar que su relación con Demet era una farsa, sino simplemente explicar que la química que se veía en pantalla era producto de un trabajo en equipo y de una buena dirección. La línea entre la sinceridad y la imprudencia es muy delgada, y es fácil que un comentario fuera de contexto se convierta en un escándalo mediático. Además, no olvidemos que Khan Yaman no es turco nativo. Aunque domina el idioma, es posible que a veces tenga dificultades para expresarse con precisión y que sus palabras sean malinterpretadas por la prensa turca. La cultura turca es muy sensible a las sutilezas del lenguaje, y un pequeño error de comunicación puede tener grandes consecuencias. En cualquier caso, lo cierto es que estas declaraciones han puesto a Demet Özdemir en el punto de mira. ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas acusaciones? Bueno, hasta el momento Demet ha optado por el silencio. No ha emitido ningún comunicado oficial ni ha respondido directamente a las insinuaciones de Khan Yaman. Silencio absoluto, como si la tierra se la hubiera tragado. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos interpretan su silencio como una señal de que Khan Yaman está diciendo la verdad, y que Demet prefiere no remover el pasado para evitar una confrontación pública. Otros, en cambio, creen que Demet está simplemente actuando con elegancia y prefiere no rebajarse a responder a las provocaciones de Khan Yaman. El misterio se hace cada vez más grande. ¿Pero qué significa realmente el silencio de Demet? ¿Es una admisión implícita de que Khan Yaman está diciendo la verdad? ¿O es una estrategia calculada para proteger su imagen y evitar una escalada del conflicto? Analicemos las posibles interpretaciones. Una posible explicación es que Demet simplemente no quiere darle más importancia al asunto. Sabe que cualquier declaración que haga, ya sea negando o confirmando las palabras de Khan Yaman, será utilizada por la prensa rosa para alimentar la polémica. Prefiere mantenerse al margen y dejar que el escándalo se desinfle por sí solo. Otra posibilidad es que Demet esté aconsejada por sus representantes legales para no hacer ninguna declaración. Es posible que estén considerando demandar a Khan Yaman por difamación, y que cualquier comentario que haga Demet pueda ser utilizado en su contra en un juicio. En estos casos, el silencio suele ser la mejor estrategia. Es importante recordar que Demet Özdemir está en un momento muy importante de su vida personal. Está felizmente casada con Ozan Kok y está disfrutando de su matrimonio. Quizás no quiera involucrarse en una polémica que podría dañar su imagen y afectar su relación.
Después de todo, ¿qué sentido tendría reabrir un capítulo del pasado que ya está cerrado? No querrá poner en riesgo su felicidad por un viejo chisme. Además, Demet Özdemir ha demostrado ser una persona muy discreta y reservada en lo que respecta a su vida privada. Rara vez se pronuncia sobre temas personales y prefiere mantener un perfil bajo en las redes sociales. Por lo tanto, no sorprende que haya optado por el silencio ante las declaraciones de Can Yaman. Ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Sin embargo, el silencio de Demet no significa que no haya habido reacciones en su entorno. Se dice que sus amigos y familiares están indignados con Can Yaman y consideran que sus declaraciones son injustas e innecesarias. Algunos incluso han llegado a calificarlo de oportunista y resentido. Dicen que está buscando protagonismo a costa de Demet. Pero, dejando a un lado las reacciones y las especulaciones, vamos a centrarnos en los hechos. ¿Qué sabemos con certeza sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Lo primero que sabemos es que trabajaron juntos en Erkenci-Kuş, una serie que fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans se enamoraron de su historia de amor. Esa química traspasaba la pantalla. También sabemos que durante el rodaje de la serie, Can y Demet fueron objeto de numerosos rumores sobre un posible romance en la vida real. Los medios los seguían a todas partes, buscando pruebas de su relación, y los fans analizaban cada gesto y cada mirada en busca de señales de amor. Eran la pareja del momento y todo el mundo quería saber si su amor era real. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron su relación. Siempre mantuvieron una postura ambigua, alimentando las especulaciones pero sin llegar a aclarar la verdad. Algunos dicen que sí estuvieron juntos, otros que solo fueron buenos amigos, y otros que su relación fue puramente profesional. El misterio nunca fue resuelto y ahora vuelve a estar sobre la mesa. Después de Erkenci-Kuş, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía en otros proyectos. Cada uno tomó su propio rumbo y parecía que la historia había terminado. Durante este tiempo, apenas se les vio juntos ni hicieron declaraciones el uno sobre el otro. Parecía que su relación se había enfriado y que ya no había ningún vínculo entre ellos. Silencio total entre ellos. Y ahora, de repente, Can Yaman resurge con estas declaraciones que han puesto patas arriba el mundo de la farándula turca. Una bomba que ha explotado de la nada. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que esta historia nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos recuerda que no todo lo que vemos en pantalla es real. La televisión es un negocio y a menudo se utilizan estrategias de marketing para crear expectativas y generar interés en el público. No hay que creer todo lo que vemos en la televisión. En segundo lugar, nos muestra que las relaciones entre los famosos son complejas y están sujetas a presiones y dinámicas que no siempre entendemos. Lo que vemos desde fuera es solo la punta del iceberg, y detrás de las cámaras hay un mundo de tensiones, rivalidades y estrategias que desconocemos. La vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. En tercer lugar, nos enseña que el tiempo lo cura todo, pero también puede reabrir heridas. A veces el pasado resurge de forma inesperada y nos obliga a enfrentarnos a situaciones que creíamos superadas. El pasado siempre vuelve, de una forma u otra. Y por último, nos recuerda que la verdad es subjetiva y que cada persona tiene su propia versión de la historia. Lo que Can Yaman cuenta sobre su relación con Demet Özdemir es solo su perspectiva, y es posible que la versión de Demet sea muy diferente. La verdad tiene muchas caras. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué pasó entre ellos, ni por qué Can Yaman ha hecho estas declaraciones ahora. El misterio sigue sin resolverse. Lo único que podemos hacer es especular, analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Pero al final, la verdad solo la saben ellos dos. Solo ellos conocen la verdad. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está diciendo la verdad? ¿Creen que Demet Özdemir debería responder a sus acusaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes. Y ahora, para finalizar este vídeo cargado de salseo, vamos a resumir brevemente los puntos principales.
Hemos hablado de las declaraciones explosivas de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas declaraciones, y hemos examinado la reacción de Demet Özdemir y su entorno. Hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de esta historia, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad sigue siendo un misterio. Hemos analizado todo al detalle. Pero, antes de que se me vayan, quiero añadir un último elemento a la ecuación: la influencia de los fans. Los fans de Erkenci son legión y están muy involucrados en la vida de Can y Demet. Han creado comunidades online, comparten fotos y vídeos, y analizan cada uno de sus movimientos. Su pasión y su apoyo son incondicionales. Pero también pueden ser muy críticos y exigentes. Es posible que las declaraciones de Can Yaman hayan sido motivadas en parte por el deseo de complacer a sus fans, de darles una explicación sobre lo que realmente ocurrió entre él y Demet. O quizás por el contrario haya querido desmentir las fantasías románticas de algunos fans que siguen esperando una reconciliación entre ellos. La presión de los fans puede ser un factor importante en las decisiones que toman los famosos. Otro aspecto que debemos considerar es el impacto de las redes sociales. En la era de las redes sociales, la vida de los famosos está expuesta al escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada comentario, cada foto, cada vídeo es analizado y comentado por miles de personas. Esta constante exposición puede ser agotadora y puede llevar a los famosos a tomar decisiones impulsivas o a hacer declaraciones de las que luego se arrepienten. Es posible que Can Yaman haya hecho sus declaraciones en un momento de frustración o de enojo, sin medir las consecuencias de sus palabras. Y hablando de consecuencias, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de estas declaraciones para la carrera de Can y Demet? Para Can Yaman podría significar una pérdida de popularidad entre los fans de Erkenci, que se sienten traicionados por sus palabras. También podría afectar su imagen pública, al ser percibido como un hombre resentido y oportunista. Sin embargo, también podría beneficiarle al consolidar su imagen de actor serio y alejado de las comedias románticas. Para Demet Özdemir, las consecuencias podrían ser menos negativas. Su silencio le ha permitido mantener una imagen elegante y discreta, y ha evitado una confrontación pública que podría haber dañado su reputación. Además, su matrimonio con Oğuzhan Koç le ha dado estabilidad y credibilidad, y le ha permitido distanciarse de su pasado con Can Yaman. En definitiva, esta historia es un reflejo de la complejidad de la fama, de las presiones de la industria del entretenimiento y de las dificultades de mantener una relación personal bajo el escrutinio público. Es una historia llena de misterio, de especulaciones y de verdades a medias. Y como buena historia de salseo, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias, gracias, gracias. Y ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Creen que Can Yaman está siendo honesto? ¿O creen que está intentando dañar la imagen de Demet Özdemir? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios. Y para finalizar, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que su like, su comentario y su suscripción son la mejor forma de apoyarme y de demostrarme que les gusta este tipo de contenido. Así que a darle like, a comentar y a suscribirse. Gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y que el chisme nos acompañe. Adiós.